El siguiente tema a desarrollar son los medios extraordinarios de conclusión de proceso. Medios extraordinarios de conclusión de proceso porque involucra de que dentro de la fase de los litigantes puede existir lo que se llama una conclusión más allá de la verificación de los medios de prueba que pudieran haberse incorporado o que la autoridad judicial las hubiese estado desarrollando. ¿Cuáles son aquellos medios de prueba pertinentes medios extraordinarios de conclusión de proceso? Entre ellos tenemos a la transacción. ¿Qué es la transacción? La transacción es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previa a iniciarse o ser futura. El artículo 232 del Código Procesal Civil establece la oportunidad. En cualquier estado de proceso, las partes pueden transigir para dirimir los derechos en litigio conforme a las normas del Código Civil. ¿Cuál es la forma y trámite de una transacción? No olvidemos que la transacción, y reiteramos, señala que es un contrato. Entonces, como contrato, nosotros vamos a ser muy, pero muy suspicaces en ese aspecto y ver todo lo que debe contener un contrato, ¿verdad? En el artículo 452 del Código Civil ya sabemos que el contrato debe tener el consentimiento, objeto, causa y forma. Aquí viene la formalidad, lo que es la transacción y cómo es que el mismo debe tener alcance. Así pues, podemos establecer de que la transacción, en cuanto a la forma y trámite, se encuentra en el artículo 233 del Procesal Civil. Debe ser presentada por escrito, señala el adjetivo, para su correspondiente homologación por autoridad judicial, debiendo examinarse el cumplimiento de los siguientes requisitos. La transacción necesariamente dice que debe tener la capacidad de las partes. 2. Si se actúa mediante apoderada o apoderado, que tenga la facultad de transigir, es decir, que su poder amplio, bastante y suficiente debe ser demostrado en cuanto a la facultad de transigir, de realizar un acuerdo transaccional. 3, que se trate de derechos disponibles, siempre que sean disponibles. Porque nosotros, siendo ya demandantes o demandados, debemos verificar si realmente nosotros nos encontramos en ese derecho disponible, es decir, de transferir o extinguir un patrimonio o un derecho real específicamente, evitando que terceros caigan en lo que es un fraude procesal. En ese contexto, pues, no podemos señalar un cumplimiento de obligación a menores de edad, ¿verdad? Es inconsistente porque los menores de edad no tienen la capacidad y por más de que solamente el padre o la madre puedan tener una representación como tal, pues se encuentran limitados porque sería el patrimonio de los mismos. Ténganse en cuenta tal vez de que en el folio real se tiene el nombre de estos menores de edad de 2 o 3 años y siendo un derecho indisponible, no podría realizarse una transacción. ¿Ya? Entonces, mucho ojo al momento de realizar una transacción, debiéndose cumplir con la forma y trámite del artículo 233 del Procesal Civil. Ahora, si la transacción no fuera homologada, se proseguirá el trámite de la causa y existe una apelación ante la negativa de la transacción que se concederá en el efecto devolutivo. Las partes podrán solicitar homologación de un contrato transaccional a la autoridad judicial en los términos establecidos en los parágrafos anteriores, dice, en los parágrafos 1 y 2. Cuando no exista proceso entre estas, la solicitud suscrita y presentada por ambas partes será homologada inmediatamente. En caso de ser presentada sola por una de estas, se considera en traslado. ¿Qué quiere decir? Realizado el documento de transacción, no se requiere que éste sea reconocido ante notario de fe pública. Tenemos el documento de transacción e inmediatamente mediante un memorial solicitamos a la autoridad judicial que la misma sea homologada. Entonces, con un memorial se solicita a la autoridad judicial se homologue el acuerdo transaccional. Firman ambas partes y lo que hace el juez es emitir una resolución judicial. Ahora bien,
Si yo realizo un acuerdo transaccional con ustedes y no lo hacemos reconocer ante notario de fe pública porque no es obligatorio, pero solamente yo lo presento con un memorial y le digo, señor juez, solicito la homologación, ¿el juez qué va a decir? Va a correr en traslado este acuerdo transaccional porque en el memorial solamente he firmado yo y no ustedes. Entonces dice, debe existir el plazo de 5 días para que sea respondido un acuerdo transaccional. Transcurrido el plazo para la respuesta de este acuerdo transaccional, con o sin ella se procederá a la homologación, salvo rechazo expreso de la otra parte, ¿no? Negando tal solicitud. En caso de una transacción no homologada, previa a la existencia de un proceso judicial, las partes podrán hacerla valer mediante excepción. ¿Y por qué? Porque la transacción es eso, necesariamente debe existir contrato, te dice. Y como tal, puedes hacerla valer como un medio de excepción y decir, un momentito, señor juez, aquí no podemos seguir tramitando la causa porque tengo un documento transaccional. Y se puede presentarlo como excepción, es lo que señala el artículo 234 233 del Código Procesal Civil. Ahora, otro medio extraordinario es el de la conciliación. Volvamos a repetir lo que ya habíamos llevado en clase anterior, la conciliación. La conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos a través del cual dos o más personas, sean naturales o jurídicas, de carácter privado o público, nacional o extranjero, gestionen por sí mismas las soluciones de sus diferencias con la ayuda de un tercero, llamado conciliador, siendo este tercero neutral, que en todo caso va a buscar los mecanismos idóneos para resolver la controversia. Así, el artículo 234 del Procesal Civil establece las reglas generales y dice, todos los derechos susceptibles de disposición, quiere decir que se encuentren dentro del patrimonio, por su titular, así como los transigibles, podrán ser objeto de conciliación en el proceso. La conciliación podrá ser instada por autoridad judicial o por las partes. Ya les había manifestado en clase anterior de que la autoridad judicial verificará la demanda. Si no existe acta de conciliación, remitirá al conciliador. Ahí está. O por las partes. Efectivamente, a solicitud de una de las partes, solicita que el otro solicitado venga a una audiencia de conciliación para dirimir la controversia. Las partes podrán conciliar en audiencia preliminar, podrá ser instalada por cualquiera de las partes, en cualquier fase de proceso, aún en ejecución de sentencia, se puede promover la conciliación. ¿Ok? Clases de conciliación. ¿Cuántas son las clases de conciliación que reconoce el Código Procesal Civil? La conciliación previa o intraprocesal. Y entre ellas, el artículo 235 dice, la conciliación podrá ser previa o intraprocesal. La previa, cuando directamente es un conciliador dependiente del Tribunal Departamental de Justicia, quien bajo sus facultades promueve todos los mecanismos para buscar una solución a la controversia. A diferencia de una conciliación intraprocesal que debe realizarse por autoridad judicial, cumpliéndose con los parámetros del 366 en su numeral 2. Por ello dice que la conciliación previa se rige por lo dispuesto por el libro segundo, que no es otra cosa que el artículo 292 y siguientes del Procesal Civil. En su parágrafo 3 dice del 235 que la conciliación intraprocesal, iniciando el proceso, la autoridad judicial instará a las partes a conciliación en audiencia preliminar, proponiendo a tal fin medios idóneos, lo que se dejará constancia en acta. Asimismo, las partes en cualquier estado de proceso podrán promover la conciliación, en cuyo caso la autoridad judicial señalará audiencia. Es un mecanismo, es un medio extraordinario para resolver el proceso, una conciliación. Y en la conciliación se va a ganar y a perder, no a ganar, ni a perder.
La conciliación es eso, es una media. Ganamos y perdemos a la vez. Por ello, establece una mediación entre los litigantes y que ésta puede salvaguardarse en cualquier fase del proceso. Otro medio extraordinario es el desistimiento. El desistimiento no es otra cosa que una terminación anormal de un proceso debido a que el actor manifiesta su voluntad de abandonar su pretensión, pero sin renunciar al derecho en que la está basando, que se podrá ejercer en una nueva demanda posterior. Una cosa es el desistimiento del proceso y otra cosa muy diferente, el desistimiento de la pretensión. ¿Por qué? El desistimiento de proceso señala de que la parte actora, quien ha promovido la causa, puede decir, hasta aquí nomás, ya no tengo los recursos o tengo que ir de viaje, no voy a estar acá, entonces desisto del proceso. ¿Qué significa? Que posteriormente, transcurrido un tiempo, va a promoverlo otra vez. Desistir del proceso significa que voy a retirar la demanda, pero tengo la opción de volverlo a presentar, ¿ok? Y el desistimiento de la pretensión es que no se presenta jamás. Ya concluyó, eso se llama caducidad del derecho, ya no puedes volver a presentar otra demanda idéntica a lo que estabas promoviendo. En ese contexto, el artículo 239 del Código Procesal Civil dice retiro de demanda. Antes de la citación con la demanda, esta podrá ser retirada por la parte actora y se tendrá por no presentada. El artículo 240 establece los caracteres y formas de desistimiento. Aquí les hablo de lo que es el desistimiento expreso y no se presume debiendo precisar su contenido y alcance. Incondicional y solo afecta a las partes que desistan y presentado el desistimiento, este no podrá ser retirado. Es decir, presento mi memorial de desistimiento y, ay no, me estoy arrepintiendo y nuevamente voy a volver y le voy a decir, señor juez, me he arrepentido y quiero seguir continuando. No. Presentado tu memorial de desistimiento, se concluye la causa. Listo. Tendrás que promover un reingreso tal vez para tu proceso porque tú ya has asumido esa calidad, porque la parte actora es la que promueve, la que direcciona bajo el principio dispositivo. Entonces, su contexto es de que retiras tu demanda y no vas a poder decir a la autoridad judicial, me he equivocado, señor juez, quiero seguir continuando. No. Presentado el desistimiento, este no podrá ser retirado. Ahora, les había conversado sobre el desistimiento de proceso. El artículo 241 dice desistimiento de proceso. La parte actora en cualquier estado de proceso y antes de la sentencia en acto de voluntad expreso, podrá desistir del mismo. Y efectivamente, reiteramos, bajo el principio dispositivo, la parte actora puede promover el desistimiento del proceso. Pero, ¿qué sucede si es presentado después de la contestación? Si hay demanda, su admisión, se corre en traslado, contesta la parte demandada, dice que, y posterior hay un desistimiento, dice que debe existir la aquiescencia del demandado, es decir, el consentimiento de la parte demandada para aceptar ese desistimiento, pero con la condenación a la parte actora con el pago de costas. Ahora, ¿qué sucede si el demandado presenta una demanda reconvencional y pretende desistir? El parágrafo 3 dice, el desistimiento de la reconvención que hubiera planteado la parte demandada será aprobado en los mismos términos y con los mismos efectos precedentemente señalados. Es decir, si el demandado desiste de su demanda reconvencional, pues está condenado al pago de costas procesales. Y si tanto la parte actora como la parte demandada reconvencionista formulan desistimiento recíproco, es decir, los dos se colocan de acuerdo y dicen hasta aquí nomás, la autoridad judicial no le queda de otra de emitir un auto probatorio sin otro trámite ordenando el archivo de obrados, que significa de que, pues, el proceso concluye de manera extraordinaria porque ambos así lo han decidido, desistir de sus procesos, desistir de sus pretensiones, desistir de sus procesos para que este sea archivado, ya que ninguno de los litigantes va a seguir continuando con la tramitación. Ahora,
desistimiento de la pretensión, el derecho. El artículo 242 dice desistimiento de la pretensión. En las mismas oportunidades a que se refiere el artículo anterior, la parte actora podrá desistir de la pretensión jurídica o renunciar a su derecho. En todo caso, no se requerirá la aceptación de la parte demandada, debiendo la autoridad judicial limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio o por el objeto de la demanda y dictar auto aprobatorio que dé por terminado el proceso, el cual no podrá promoverse en el futuro. Esta es la sanción. La sanción de que si tú, como abogado, le preguntas a tu cliente, le dices, a ver, ¿quieres hacer desistimiento de proceso, desistimiento de la pretensión? Estos son sus alcances, finalidades y consecuencias. Muchas veces se presenta un memorial sin ver estos alcances y pues lastimosamente dañamos a las personas. Entonces, mucho ojo al momento de presentar un memorial de desistimiento de la pretensión a desistimiento de proceso. He ahí donde dice que si tú promueves un desistimiento de la pretensión, ni va a preguntar a la parte demandada, no le va a dar el plazo correspondiente para que conteste. Directamente el juez va a emitir su auto y adiós. No vas a poder promover a lo futuro una nueva demanda. Ahora, si las partes desistieran de su pretensión o renuncian a su derecho en forma recíproca, la autoridad judicial, examinando su procedencia, los aprobará con todos sus efectos, sin que ninguno pueda posteriormente iniciar nuevo proceso. Entonces, mucho ojo cuando se establezca el desistimiento de la pretensión y el desistimiento de proceso. Ahí su diferencia. Otra forma de extinguir o concluir, un proceso es la extinción por inactividad. Extinción por inactividad. La extinción o finalización, llamada también, es la cancelación, desaparición, pérdida de eficacia de un derecho, facultad, obligación o deber, de manera que no puede ser ejercido el derecho o facultad ni reclamado el cumplimiento del deber o la obligación. La extinción por inactividad, pues involucra de que el proceso está concluyendo de manera extraordinaria. ¿Por qué? ¿Por qué le llamamos extinción por inactividad? El artículo 247 del Código Procesal Civil dice: quedará extinta la instancia cuando las partes no cumplan con sus obligaciones destinadas a la continuidad del proceso en los siguientes casos, dice el 247. Transcurrido 30 días desde la fecha de la admisión de la demanda, el demandante no ha cumplido con su obligación ¿de qué? De citar al demandado. Es decir, tenemos el auto de admisión de fecha 20 de abril del 2025. Se te ha notificado con este auto el 21 de abril. Si tú no citas en el plazo de los 30 días al demandado, pues extinción. Otro. Transcurrido 30 días a contar desde la ampliación o modificación de la demanda. Evidentemente presentas una demanda, se te admite, pero te has olvidado otros hechos. Entonces amplías o en todo caso hasta puedes modificar tu pretensión y desde esa fecha nuevamente se te computan los 30 días para que tú cumplas esa obligación de citar al demandado. ¿Por qué? Porque se entiende que cuando tú vas a realizar una demanda, lo pertinente es seguir continuando con las fases procesales y no dejarlo en el tiempo. ¿Por qué? Porque puede existir la extinción por inactividad y que esta es revisada de oficio, ojo. Entonces la autoridad judicial con todas las facultades puede declarar la extinción por inactividad y pues es una sanción a que tú no puedas seguir tramitando la causa con normalidad. En el numeral 3 dice: dentro del término de 6 meses contados desde la notificación de resolución de suspensión de proceso por muerte, fallecimiento presunto o de alguno de los litigantes o haber perdido carácter con el que obraban, los interesados no hubiesen gestionado la continuación de la causa ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirlas. En ese contexto, en los casos 1 y 2, no consten los plazos en razón de fuerza mayor atribuible. ¿Qué quiere decir? Comisiones instruidas, verificación de domicilio, exhortos suplicatorios, lo que hace de que sea imposible cumplir con los 30 días.
Ahora, dice que cuando se emite una extinción por inactividad procesal, la autoridad judicial de oficio, dice, o a petición de parte pronunciará auto definitivo. Por eso le dice medio extraordinario de conclusión de proceso. Dice que la resolución que declare extinta la instancia podrá ser apelado sin recurso ulterior en el efecto suspensivo, es decir, se emite un auto definitivo. Ahora, ¿cuáles son los efectos de una extinción por inactividad? La parte actora podrá deducir nueva demanda en el término de 6 meses. En caso de no hacer, caducará su derecho. Ojo. Presentada la demanda. No haces ningún movimiento. Se declara la extinción por inactividad. Y si tú no haces reingreso de esta causa en el plazo de los 6 meses, va a caducar ese derecho. Y no vas a poder volverlo a promover. Eso es lo que te está mencionando este tipo de conclusiones extraordinarias de proceso. Ahora bien, lo que yo pretendo, y les había comentado iniciando módulo, que es importante nuevamente volver a recordar Derecho Civil 1, 2, 3 y 4. Bajo ese contexto, lo que pretendo ahora es que se realice un acuerdo transaccional. ¿Sobre qué o sobre la base de qué? El acuerdo transaccional va a basar sobre un cumplimiento de obligación. Este es el caso. Elizabeth Mamani, en el año 2020, cancela el monto de $20,000 a 3 personas: Frida, Mario y Juan. Estas 3 personas deciden realizar la transferencia de un bien inmueble ubicado en la calle Sargento Flores y Potosí, la misma registrada en la Oficina de Derechos Reales. Empero, por saneamiento de documentación, los vendedores le han solicitado el plazo de los 3 meses para colocarlo todo en orden. Transcurrido el plazo de los meses, la compradora vuelve a solicitar la entrega del inmueble, ya que había pagado $20,000. Al incumplimiento, la señora Elizabeth Mamani realiza un proceso ordinario de cumplimiento de obligación, alegando que ha pagado $20,000 por un bien inmueble donde los 3 propietarios no han cumplido con su obligación de entregar el bien inmueble como efecto de la compra. Posteriormente, verificando antecedentes, se ha podido constatar que este bien inmueble no solamente eran de 3, sino de 6. Otras 3 personas que no estuviesen dentro del contrato primigenio. Y sucede de que ella está pidiendo la totalidad del inmueble, porque al realizar el contrato de compra y venta, estos 3 señores, Frida, Mario y Juan, señalaron de que eran los únicos propietarios. Y grande fue la sorpresa de la compradora al momento de verificar en el folio real quiénes también eran los demás copropietarios. Se fue a proceso ordinario de cumplimiento de obligación. Los demandados contestaron de manera negativa, pero de igual manera hemos tenido que ingresar a los terceros interesados, porque se entiende que si bien no firmaron el documento de compra y venta, pero se alegaba la venta perfecta de un inmueble en su totalidad. Entonces los ingresó como terceros a la causa, y estos terceros dijeron: no hemos visto los $20,000. Tal vez si los pagaste nosotros 3 hermanos, pero nosotros no tenemos nada que ver. Haciendo negociaciones, se presenta un acuerdo transaccional ante la autoridad judicial, donde deciden vender el bien inmueble en la suma de $30,000. Entonces, realícese un contrato de transacción sobre el bien inmueble objeto de litigio, para dar por concluida el proceso de cumplimiento de obligación.